Una promesa en JavaScript es lo que nos va a permitir ejecutar código asíncrono de una forma sencilla y controlada. Vamos a poder crear una promesa y vamos a poder consumir una promesa. Bien, cuando creamos una promesa en JavaScript debemos pensar que es como hacer una promesa en la vida real. Es decir, nosotros podemos tener una promesa pendiente porque aún la estamos haciendo, podemos tener una promesa completada porque ya la hemos cumplido o podemos tener una promesa no completada porque no la hemos cumplido. Esto lo podríamos resumir en tres estados que va a tener una promesa, ¿no? Podemos decirle que tendría el estado pendiente, completada o rechazada. Si lo trasladamos al inglés, que es lo que vamos a hacer cuando programamos con JavaScript o con cualquier otro lenguaje de programación, una promesa quedaría con estos tres estados: pending, fulfilled o rejected. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver todo esto en la práctica. Digamos que le debemos dinero a alguien, ¿no? Le debemos dinero a alguien y le decimos: oye, cuando llegue el jueves de esta semana te voy a pagar, te lo prometo. Esta es una promesa que tenemos en la vida real. Así que vamos a traducir esto en código de JavaScript, sin usar fechas, el objeto newDate ni nada, para no añadir ruido al aprendizaje. Así que vamos a tener una función anónima y, como sabemos, podemos hacer una función flecha que se va a llamar promesa de pago. Esta promesa va a recibir el día de la semana para saber si es el jueves, que es cuando le vamos a pagar, o no. Simplemente aquí dentro vamos a incluir una promesa con JavaScript, que esto es un objeto que recibe una función. Esto es lo que vamos a devolver en esta función y va a ser el objeto newPromise. Hemos dicho que va a recibir aquí dentro una función y es una función de callback. Va a usar dos parámetros, uno cuando la promesa esté completada y otro cuando no esté completada. Esto es lo que recibe el objeto newPromise. Ahora vamos a poner una variable para saber cuál es el día de pago. Habíamos dicho que era el jueves, ¿no? Entonces vamos a poner aquí día de pago, que va a ser el jueves. Y vamos a hacer aquí la lógica de esta función. El día que recibimos aquí como promesa de pago es el día de pago. Es decir, si el día es jueves, vamos a cumplir nuestra promesa. Y aquí vamos a usar el parámetro que habíamos indicado antes, completada. Esta es la función que nosotros le vamos a pasar, en nuestro caso, solamente texto. Y le vamos a decir: aquí tienes tu dinero. Y si no, no hemos completado la promesa. Me he olvidado de pagarte. Así quedaría nuestra función de promesa de pago con una promesa en JavaScript. Si llega el jueves, le damos el dinero, y si no, le hemos olvidado de pagar. Hemos dicho que normalmente vamos a usar el inglés para lo de las promesas, así que esto de aquí, eso que pone aquí completada, lo vamos a ver como resolve, y eso que pone aquí no completada, normalmente lo vas a ver como reject. Vale, habíamos dicho que la promesa tenía tres estados, ¿no? Pues eso lo vamos a poder comprobar pasando por la consola la propia promesa. Yo puedo decirle aquí en console.log que la promesa de pago para el día jueves y ver que nos da por aquí en la consola. Cuando yo guardo, vemos que aquí tenemos que es el prototype de promise, que es el objeto que hemos construido nosotros, que el estado es fulfilled, que está completada, y el resultado, que es aquí tienes tu dinero, que es el texto. También podríamos verlo si hiciera lo mismo, pero en lugar de jueves le pasásemos lunes. Aquí vemos que ya nos da el rejected, ¿vale? El otro posible estado que tenía. Y ahora, para ver el estado que nos quedaba, el estado pending, vamos a tener que poner un temporizador con un setTimeout para verlo por la consola. Simplemente para que lo veáis, voy a añadirlo aquí, ¿vale? Añadirle un setTimeout de nada, muy poco tiempo. Y voy a envolver a esto de aquí. Ahora, si lo pasamos por la consola con este setTimeout, con este temporizador, vamos a ver que el estado es pending, que es una promesa, y que el resultado todavía no está definido. Bien, esto no es algo que vayamos a usar, esto es solo a nivel didáctico, para que veas a lo que me refería, para que le pongas un poco de ubicación en tu cabeza a los estados de las promesas, pero lo que sí vamos a usar es la segunda parte, la de consumir una promesa, ¿vale? Esto lo vamos a quitar de aquí, lo vamos a dejar como estaba, y lo de la consola también. Bien, a la hora de consumir una promesa, podemos usar manejadores de promesas, que son tres. El manejador then, que lo vamos a usar cuando se cumple una promesa, el manejador catch, que lo vamos a usar para los errores, y el manejador finally, que va a ocurrir cuando acabe cualquiera de los otros dos resultados. Yo, para consumir la promesa que habíamos creado, no me basta solo con invocar a la función, ¿vale? No me basta solo con decir promesa de pago y le paso el jueves. Porque si yo guardo esto, como vemos aquí, no dice nada. Pero si nos ponemos sobre la función, el editor mismo nos está diciendo que aquí devuelve una promesa. Así que vamos a usar el manejador then. Para ello simplemente nos vamos al final
de la invocación, podemos darle al punto y vemos como el autocompletado del editor nos dice que tenemos los 3 manejadores que habíamos dicho anteriormente. Vamos a usar el den. Den nos va a permitir ejecutar una función en su interior de la siguiente forma. Podríamos poner aquí que tenemos un resultado y que lo vamos a mostrar por consola. Resultado. Si yo guardo, ahora ya vemos aquí que tenemos lo que recibimos cuando se completa aquí la promesa. Esta es la forma más básica de consumir una promesa. Por cierto, lo puedes ver así también puesto, con el punto aquí abajo, es lo mismo. Y también esto de aquí lo podríamos resumir a modo de consejo solamente en console.log. Esto y esto es lo mismo, lo que habíamos hecho antes. Pero lo voy a dejar de la otra forma para que lo veamos más claro. ¿Qué pasaría si la promesa no se cumple? Es decir, si en lugar del día de pago ser el jueves, es el lunes. Pues vemos que por la consola nos sale un error con el mensaje de me he olvidado de pagarte, pero ese error no está controlado, es uncaught error. Para ello usaremos catch. Le podemos concatenar aquí el siguiente manejador que es catch. Esto va a recibir el error y lo enseñamos por la consola. Console error es error. Y aquí ya lo podemos ver que está el error en la consola de forma controlada. Esto nos va a permitir no solo mostrarlo por la consola, sino hacer lo que necesitemos. Imagina que no se ha cumplido la promesa por el motivo que sea y va a salir aquí el error, ¿vale? Y nosotros queremos decirle al usuario pues que realice una acción. Pues aquí en el catch es donde nosotros lo vamos a poder indicar. Y por último tenemos finally. Finally hemos indicado que es cuando finalice la promesa, sea cual sea el resultado, ¿vale? Entonces yo puedo poner aquí finally y le vamos a decir console.log promesa finalizada. Como vemos, sea que yo le pase el lunes, aquí va a salir al final después del error, o sea, si yo le paso aquí jueves, va a ocurrir también después de que se resuelva la propia promesa. Si te das cuenta, esta parte, este finally, no recibe aquí ningún valor. Y esto es porque es vacía o void en inglés. Esto sobre todo lo vas a ver utilizado, por ejemplo, para dejar de mostrar un loading cuando has finalizado una tarea asíncrona. ¿Vale? Uno de los casos de uso que se le suele dar. Algo súper interesante es que estos manejadores son concatenables. Podemos pasar un valor de uno a otro con un return de esta forma. ¿Vale? Yo podría tener el primer caso de uso de esta forma, el primer den. Vamos a ponerlo así un momento. Yo podría tener aquí que el primer den es aquí tienes tu dinero. Y ahora vamos a tener justo debajo otro que va a ser segundo den. Y en la consola lo podemos ver. Podemos ver aquí el primer den, que aquí tienes tu dinero, el segundo y el final. Como hemos visto, no está recibiendo ningún valor. ¿Cómo le pasa a final? Ningún parámetro aquí. Para ello vamos a tener que usar el return. Así que vamos a modificar un poco esta función que estamos devolviendo aquí. Voy a ponerle aquí que sea así, vemos así. Y ahora debajo vamos a imaginar que le queremos pasarle el resultado que hemos recibido, pero en mayúsculas. Para ello solamente tenemos que hacer un return y ese resultado le ponemos el to uppercase y justo en el siguiente den lo vamos a recibir. Vamos a recibir el resultado en mayúsculas y lo que queremos es pasárselo al igual que lo hicimos aquí para ver que es el segundo den. Ponemos aquí segundo den y le ponemos aquí resultado en mayúsculas. Y guardo. Aquí ya vemos en la consola como tenemos el primero y el segundo con las mayúsculas. Esto es una de las múltiples formas que hay. Si te das cuenta, cuando usabas fetch, usabas el return, aunque muchas veces al usar las funciones flecha no lo vemos porque está implícito sin las llaves, ¿vale? Para pasarle ese punto JSON cuando recibes ese data, etcétera, ¿vale? Pues esto es lo que estás haciendo, ni más ni menos. Vale, ahora vamos a hacer una pequeña prueba para entender la sincronía en JavaScript. Quiero que en la consola salga lo siguiente. Quiero que salga hola, quiero que salga aquí tienes tu dinero si es el jueves y que salga después adiós. ¿Crees que esto de aquí funcionaría? Es decir, si yo pongo un console log antes del código de la promesa y un console log de adiós después de la promesa, debería salir lo que quiero. Bueno, vamos a verlo. Pues como vemos por la consola, esto de aquí no va a mostrar el orden que está puesto el código. No es el orden que queremos. Esto es porque es código asíncrono. Y esto JavaScript lo va a pasar a la cola de tareas. Bueno, en el caso de las promesas de microtareas. Y se van a ejecutar después del resto de código. Como ya sabemos sobre las promesas, podríamos conseguirlo con esto, ¿vale? Simplemente este console log que dice adiós, lo podríamos pasar aquí en un finally y ya funciona como nosotros queremos. Pero hay que tener en cuenta que las promesas se van a ejecutar después de que se ejecute el código síncrono en JavaScript.